pero que me alegro. A ver, bueno, hoy realmente no teníamos programada clase. Hoy tenían ustedes programado un examen, creo que financiero o algo así, tributario, algo, ¿verdad? Pero, pues decidieron cerrar la universidad, bueno, no cerrar la universidad, bueno, sí, cerrar la universidad, ¿verdad? Y quitar las actividades presenciales. Así que ya no se pudieron hacer ni los exámenes pasados, creo, ¿verdad? Creo que solo el primero lograron, ¿o no? Así es, doctora, solo filosofía. Filosofía. Y los demás se quedaron a eterna memoria. Después de Semana Santa nos toca. O sea que nos van a alargar un poco ¿cómo se llama? El tema, ¿no? Bueno, yo pensaba que sería algo positivo. Bueno, nosotros vamos trabajando por unidades, ¿no? La idea es empezar la segunda unidad cuando ustedes terminan su examen evaluando cada unidad, ¿verdad? Yo empezaba la próxima unidad hasta después del segundo examen parcial. Pregunto a la general, ¿hacemos hoy un repaso para su examen o prefieren que empecemos de una vez con la otra unidad? Repaso, licenciado. Muy bien, entonces empecemos con el repaso. Repaso, por favor, licenciado. Denme chance, vamos a buscar la presentación. Esta era. Ok. Vamos a ver, esto se quedará por acá. Denme 2 minutos. Esto, cancel. Window. Y acá, share. Ahí estaríamos, ¿verdad? Muy bien, bueno. Entonces estamos por aquí más o menos en los títulos de crédito, ¿verdad? Ya pasamos la unidad donde evaluamos la teoría general de los títulos de crédito. Ahí vimos así como que a grosso modo varias pinceladas de todo lo que íbamos a ver ya en los títulos de crédito en particular. Esta unidad incluye pues los títulos de crédito ya específicos que el Código de Comercio regula, ¿verdad? Esto realmente es algo así como que son los básicos. El código data de 1963, así que ustedes comprenderán pues que en esa época no había internet. El internet empezó a hablarse de un posible internet ya a finales de los 80s, ¿verdad? O sea, en el 63 no habían celulares, los celulares empezaron, creo que también a finales de los 80s, a principios de los 90s, sí, a principios de los 90 más o menos. No había, pues, Skype, no había temas de WhatsApp, ¿verdad? No había, pues, esto de Instagram, no había Facebook. El Facebook, pues fue ya más a finales de los 90 que empezó a hablarse. Ya para ustedes el Facebook ya es de los viejitos, dicen ustedes, así que ya están en otras plataformas que tal vez uno ya ni conoce, ¿verdad? Pero realmente el comercio ha ido avanzando muchísimo, ¿verdad? Incluso con el tema de la pandemia, nosotros ya empezamos a hacer compras en línea como desesperados. Antes nos costaba hacer compras en línea. Antes realmente los que se atrevían eran o realmente las personas muy jóvenes tal vez, ¿verdad? O las personas que no les importaba y tenían mucha plata, o no tenían mucha plata, pero de todos modos no les importaba, ¿verdad? En determinado momento
perderla, ¿verdad? Nosotros nos metíamos y era un acto de fe, ¿verdad? Era un tema de, bueno, a ver si traen lo que decían que traían. Mucho los más tenemos la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y ahí nos íbamos. Entonces, ustedes tienen que comprender que los títulos de crédito fueron creados para un comercio en aquella época, ¿sí? Dependiendo de cómo venían ellos evolucionando, realmente las normativas cuando se regulan, pues siempre se planean con una visión de estabilidad, de permanencia de la ley. La ley, no crean ustedes que hoy hacemos una, el otro año cambia, vamos a hacer otra, el próximo año cambia, vamos a hacer otra. Realmente todo esto va variando, ¿verdad? Pero por medio de la interpretación vamos logrando pues ir actualizando la ley para que nos funcione y nos vaya ayudando a adaptarla a los casos ya concretos, ¿no? Entonces, por eso para ustedes han de decir, bueno, ahora ya el cheque es hasta obsoleto, pues, o sea, habrán algunos acá, bueno, ¿cuánto será la edad mínima? Vamos a ver, ustedes están en 9º semestre. Yo entré de 16 años a la UM, 16, 17, 18, 19, 20. Los más jóvenes ahorita han de tener 20 años, ¿verdad? Entre ustedes. Entonces, un niño de 20 años, la verdad es que dirá a estas alturas, un cheque, ¿qué es eso? Ay, ya ni siquiera los viejitos de ya casi medio siglo, ya ni nosotros utilizamos ya los cheques, menos los de 20, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes. Sin embargo, esta normativa es importante que ustedes, sí, ¿verdad? Hasta me costó decir eso de medio siglo, usted sabe, pero bueno, estaba hablando de mí, que conste, no de nadie más. Bueno, realmente es importante que ustedes como abogados pues conozcan cuál es la normativa vigente en su país, ¿verdad? Aunque ustedes dirán, no, pues ahora ¿quién va a estar utilizando una letra de cambio? ¿Qué es eso? Bueno, ahora yo creo que en mi época, cuando yo estudié los títulos de crédito, me decían, miren, eso de los títulos de ventures, la verdad es que eso no sabemos ni por qué está en el código, eso ya no se ve. Y realmente eso es lo que se está viendo ahora. Ustedes, esos son los títulos que ustedes les ponen más atención. En mi época, tal vez el contrato de fideicomiso no era tan de moda, no estaba tan de moda como ahora, no era tan usado. Solo las gentes importantes, comerciantes importantes y los banqueros sabían de ese tema, ¿verdad? Entonces, realmente la evolución está a la vuelta del día. Y el comercio es una de las áreas que realmente va impulsando los cambios, ¿verdad? Entonces, pero es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo sepan, porque en determinado momento va a salir alguien que quiera pagar con un cheque y ustedes tienen que saber que se puede hacer eso, ¿verdad? Hay por ahí un video, voy a ver si se los encuentro, y están en un restaurante y una persona quiere pagar un café con efectivo. Y las personas, así como que los meseros, ¿verdad? Las personas que le quieren cobrar, así como que llamen a la policía, la señora no quiere pagar, y la señora ya mayor, igual que yo, ¿verdad? Yo sí quiero pagar, pero aquí tengo mi billete, ¿verdad? Con esto pago, esto es un título de valor, ¿verdad? Algo con lo que yo puedo pagar el café, y no se lo aceptan. Voy a buscárselos, a ver si se los encuentro y se los cuelgo ahí en el Classroom. Pero bueno, vamos a ir viendo temas importantes de los títulos de crédito. Por ejemplo, la letra de cambio es el título de crédito por naturaleza, el más importante de todos, porque es el primero y es el que regula más situaciones diferentes que nos sirven como para poder utilizarlos en los demás títulos de crédito. ¿Sí? Es como que el título de crédito madre. Así lo llaman en la doctrina. Ok. Bueno.
El nombre de letra de cambio viene porque en inglés, ¿verdad? Le decían letter, que letter se traduce como carta, ¿verdad? Bueno, y también como letra, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares ustedes la van a encontrar como carta de cambio o simplemente letra de cambio, ¿sí? Pero es una mala traducción de la palabra letter, ¿ok? Letra de change, cambiale, letrera de cambio en italiano, draft en inglés o bill of exchange en inglés, ¿verdad? O sea, realmente ustedes lo pueden encontrar de varias formas. Es la carta que se dirige, ¿verdad?, a una persona en la que se ordena al destinatario que le pague a un tercero, ¿sí? Una determinada cantidad de dinero. Entonces, aquí tenemos una relación triangular, ¿se recuerdan? Entre el creador, librador, el girado librado, ¿sí? Y un beneficiario, ¿ok? También se puede librar a la cargo de uno mismo, ¿verdad? Y entonces es una relación bilateral, únicamente dos personas intervienen, ¿verdad? Y realmente la persona va a ser librador-librado. Va a tener las mismas categorías en una sola persona. Y frente al beneficiario, pues va a tener la calidad de aceptante, ¿sí? El librador es el responsable de la aceptación de la letra de cambio. Si yo libro una letra de cambio y le ordeno a Abner Omar que pague la letra de cambio a Alejandra Girón, de repente Abner va a decir, ¿y yo por qué? ¿Verdad? No, yo no quiero pagar, yo no tengo pisto, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, al final, frente a Alejandra, yo siempre voy a ser la responsable en mi calidad de libradora, ¿sí? De ahí, toda cláusula que trate de liberarme a mí de la responsabilidad frente a Alejandra se tendrá considerada como nula. ¿Por qué? Porque ustedes saben que pues el ejercicio de los derechos pues es personalísimo, ¿no? Entonces, y al igual que crear las obligaciones es un acto personalísimo. Yo no puedo obligar a Abner contra su voluntad. Claro, a menos que por ley él cometa algún tipo de acción que genere un tipo de obligación, pero las letras de cambio es comercio, es algo que se crea de buena fe en base a la verdad sabida. Entonces, efectivamente, Abner puede ser que en determinado momento no acepte la encomienda que yo le doy, ¿ok? Esa orden que pague a Alejandra. Y Abner, si él no ha aceptado, no tiene una relación previa conmigo, en determinado momento no va a aceptar pagar a Alejandra. Si yo le digo ahorita, Abner pague, ¿usted paga, Abner? Me la pienso, Lita. No, a menos que tenga un beneficio a cambio, pero bueno, la respuesta es no. Si usted me dice a mí que yo pague, yo no pago. Es más, el ejemplo que les puse en clase era, si yo le digo a mi marido, usted pague, mi marido tampoco va a pagar, a menos que primero hable conmigo, ¿verdad? Pero, porque realmente las obligaciones es algo que cada quien asume, ¿verdad? A menos que sean impuestas por ley, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando de relaciones comerciales. Ok. Aquí tenemos al creador-librador que crea la letra de cambio, ¿verdad? Se la entrega al beneficiario, ¿verdad? O al tenedor o tomador para que en determinado momento, dependiendo la forma de vencimiento de la letra de cambio, se la entregue al girado o librado para que el girado pague la suma que el creador o librador prometió. ¿Sí? Ok. Esa es una letra de cambio, ¿verdad? Estas eran de las que uno compraba en la librería, ¿verdad? Aquí me preguntaban si yo tenía una
un ejemplo de una letra de cambio documentada. A esta letra de cambio simplemente solo se le podría la condición acá, ¿verdad? Contraentrega de documentos, o ¿se acuerdan? C/D, C/A, todas las que nosotros ya vamos a ver dentro de un momento, y inmersa la condición, ¿verdad? Ya se convierte en una letra de cambio documental, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahí le podemos poner toda clase de documentos, ¿verdad? Contraentrega de recibo, contraentrega de factura, contraentrega de finiquito, contraentrega de, no sé, un cheque, contraentrega del título de propiedad, contraentrega de las escrituras de la casa, contraentrega de el contrato tal, contraentrega de la copia de una partida de nacimiento, contraentrega de lo que sea, ¿sí? Porque esto es comercio, ya saben. Requisitos, ¿verdad? Los mismos requisitos de todo título de crédito, ¿verdad? Nombre del título que se trate, o sea, tiene que decir letra de cambio, lugar y fecha de creación, derechos que el título incorpora, lugar y fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos, la firma de quien lo crea, y aparte tiene requisitos propios de la letra de cambio, ¿verdad? La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre de la persona que la tiene que pagar, que sería el girado, y la forma de vencimiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, les traté de ubicar todos los requisitos, ¿verdad? La forma en que ustedes van a entregar el prontuario, es la forma, ya queda a discreción de cada quien, de su imaginación, su creatividad y lo que ustedes quieran. Yo les puse las instrucciones mínimas de lo que ustedes tienen que hacer, pero ustedes ahí pueden hacerlo de determinada manera. Yo lo único que quería era, o lo que estoy pidiendo es que ustedes resalten los requisitos, ¿verdad? En determinado momento esto va a estar todo rayado así de amarillo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ahí ya no se entendió nada, ¿verdad? Pero ustedes son libres de hacerlo lo más bonito posible, ¿verdad? Que se note que ustedes son abogados y notarios, porque miren, ustedes están ya a un semestre de cerrar, pues, o sea, ya lo que queda, ya solo es someterse a 2 exámenes sobre todo lo que estudiaron los últimos 5 años, que debería de ser fácil, ¿verdad? Es más el miedo que uno le tiene al examen privado que realmente es el examen privado. Creo que los nervios lo traicionan a uno, porque no estamos acostumbrados a hablar en público, y ahí como que por primera vez nos ponen así como que frente a una situación de estas, así que no le tengan miedo. Igual ustedes se van a graduar y el teléfono es un eterno privado, ¿sí? Así que acostúmbrense. Eso sería lo único que yo tengo por decir. De ahí alguien estaba levantando la mano. Cuéntenos. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿Los documentos de prontuario son digitales o hechos a mano? ¿O pueden ser de hechos de ambas maneras? Ustedes lo pueden hacer a mano, pueden tomarle una foto, pueden, no sé, escanearlos, ustedes pueden bajarlo del internet, lo que sea. Lo que sí es que para meterlo al formulario que yo les mandé, sí tiene que ir digital, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden hacer a mano, pero lo tienen que trasladar a la computadora para mandármelo, ¿verdad? Yo no voy a recibir trabajos físicos, solo los trabajos que estén en el Classroom, ¿ok? Eso sería. Si ustedes prefieren hacerlos a mano, pues enhorabuena. Si les van a quedar bonitos, los pueden hacer. La verdad es que no importa. La idea del prontuario es que ustedes pues se familiaricen con este tipo de documentos, ¿verdad? Y que los conozcan. Esa es la idea, ¿verdad? Ese es el objetivo de la tarea. Buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta de eso. ¿Serían los 40 títulos de crédito resaltados los requisitos o solo los donde usted puso? Solo los primeros. Solo donde se pone, entonces sí. Ah, ok. Gracias.
Muy bien. Por ejemplo, estoy pidiendo una letra de cambio documentada. Lo que tienen que hacer es resaltar donde se nota que esa letra de cambio es documentada, ¿verdad? Estoy pidiendo un, un cheque, no sé, un protestado. Entonces tiene que ir la nota del protesto, ¿verdad? O sea, no puedes ir solo el cheque, ahí dice protestado, no, ¿verdad? Tiene que ir la nota del protesto. Cosas así, ¿verdad? Ahí es donde tienen que ir teniendo cuidado con todo lo que hemos visto en clase. Ok. ¿Es solo en todas las dudas? ¿Ya no hay ninguna mano levantada? Vamos, formas de vencimiento. Los títulos de crédito, principalmente la letra de cambio, puede ser librada a la vista, que es cuando se presenta el documento y en ese momento tienen que aceptarla o pagarla, ¿ok? Puede ser a cierto tiempo vista. Nosotros la presentamos y le decimos, miren, a partir de hoy, ¿verdad? Vamos a darles un tiempo para que paguen. Entonces, el día que la presentan, la aceptan y después la presentan para el pago, otra vez, ¿ok? Esa sería la diferencia. De ahí a cierto tiempo fecha. Ustedes esperan que llegue una fecha en específico que está consignada en el propio título y cuando ya llega, miran el calendario, sí, es hoy, es hoy. Entonces van, llevan la letra de cambio o el título de crédito al girado o librado, ¿verdad? Y entonces le dicen, miren, aquí está mi título de crédito. A partir de hoy, usted tiene tanto tiempo para pagarla, ¿ok? Eso es a cierto tiempo fecha. Y de ahí fija un día determinado. O sea, ok, es hoy, ya no tiene más tiempo y el día que llega, cuando llega el día establecido en el documento, ese día ustedes la presentan y ese día la tienen que pagar, ¿ok? Entonces, cuando es a la vista y cuando es a día fijo, es muy probable que no tengan que presentarla para aceptación. Simplemente la presentan y ese día hay que pagarla, ¿verdad? Pero para los títulos de crédito creados a cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha, sí va a ser necesario que la presenten primero, que las acepten y que luego las presenten ya para pago. Esa sería como que la diferencia. Por eso es que la aceptación en estos títulos, estos dos, a día fijo y a cierto tiempo vista, no, a vista y a día fijo, la aceptación es potestativa, ¿ok? En cambio, en estos dos, la aceptación es obligatoria, ¿ok? Cualquier otra forma de vencimiento que no sea alguna de estas se tiene por no puesta. Tiene que ser una de esas cuatro, nada más. Ok. A cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha, era lo que les decía, ¿verdad? Vencen el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en el que debe efectuarse el pago. Si este mes no tuviera día correspondiente al de la fecha o al de la presentación de la letra, vencerá el día último del mes. ¿Esto por qué es? Porque le dicen aquí, páguese en 2 meses. Pero ustedes dirán, bueno, en 2 meses son meses calendario. Entonces, vamos, si ustedes le dicen la letra de cambio, la fecha era 31 de diciembre y ahí dice, páguese en 2 meses, ustedes esperan que pase enero y luego que pase febrero y el último día de febrero ustedes llegan y la presentan. No importando que febrero tenga 28 días, ¿verdad? Se cumplió el mes. Y lo que dice aquí es en 2 meses, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, páguese un mes vista después de su presentación, ¿ok? La presentamos el 31 de enero y a un mes. Un mes es mes calendario y por lo tanto nos vamos al 28 de febrero o 29 de febrero, lo que sea. Esa sería la explicación de esto. De ahí, cuando se indica en las letras libradas a cierto tiempo fecha, puede decir, páguese a principios de mes, páguese a mediados de mes, páguese a fin de mes. O sea, son formas de poner este tipo de vencimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, en el examen les pongo, ¿qué tipo de vencimiento es la letra de cambio que indica páguese a principios de mes? ¿Ustedes qué van a responder?
librada a cierto tiempo fecha, ¿ok? Entonces, si es a principio, se entiende que tiene que ser el primer día del mes, no el 2, no el 3, no el día 5, ¿sí? Sino el primero del mes. Si eso dice a mediados del mes, es el día 15, no importando que el mes tenga 28 días. Si tuviera 28 días, pues uno entendería, es el día 14, no el día 15. Pero como esto lo tenemos que generalizar, si dice a mediados del mes, el mediado del mes siempre va a ser 15. No importando si tiene 31 días o 28 días o lo que sea, 15, 15. 15 es mediados de mes. Y a fin de mes es el último día del mes calendario. Si tiene 31, el 31. Si tiene 30, 30. Si tiene 29, 29. Si tiene 28, 28. ¿Ok? De ahí, si dice 8 días en una semana, en 15 días, en 2 semanas, en una quincena o a medio mes, todas esas frases pues se entenderán como plazos de 8 o de 15 días efectivos, ¿verdad? Y no como 1 o 2 semanas enteras. Bueno. Los intereses, ¿verdad? Aquí, en caso no se pacten, siempre va a ser del 6%. Esto no ocurre en los demás títulos de crédito, ¿ok? Esto solo ocurre en la letra de cambio. Entonces, la letra de cambio pagadera a la vista o a varios días vista, el librador puede hacer constar que la cantidad librada producirá intereses, ¿verdad? En cualquier otra letra de cambio, esta estipulación se reputará como no puesta. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de crédito que no, bueno, cuál es el tipo de letra de cambio que no permite estipulación de intereses? Ustedes tienen que venir acá y ver, ok. Si pagadera a la vista y varios días vista, sí aceptan intereses ¿cómo es? Por exclusión, ¿verdad? Tendrían que ser las otras dos, a día fijo o a cierto tiempo fecha. ¿Vamos? En la letra de cambio, por ser un derecho literal y autónomo, tiene que tener el tipo de interés que se va a ver. Y los intereses corren siempre desde la fecha en que la letra de cambio se haga constar en el día de su vencimiento. ¿Ok? Hay letras de cambio domiciliadas que lo que implica es que el creador va a señalar un domicilio determinado para el pago de la letra de cambio, ¿verdad? Y puede ser puede ser el menos del 6%, puede ser el que uno quiera, pero si no dice nada, es 6, ¿sí? Eso sería. El domiciliario que pague se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. Entonces yo puedo decir, miren, esto se lo van a pagar en México, es otro domicilio, entonces esa sería una letra de cambio domiciliario. Yo le puedo decir, miren, esta letra de cambio se la van a pagar en Uruguay, es una letra de cambio domiciliada. Esta letra de cambio se la van a pagar en Quetzaltenango, es una letra de cambio domiciliada. ¿Por qué? Porque no está en la plaza en la que se hizo el negocio, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, estamos en Guatemala. Nuestra plaza sería aquí en Guatemala, ¿sí? Si ya nos tenemos que trasladar del lugar para poder cobrar, o en su caso pagar la letra de cambio, entonces ya esa letra de cambio va a ser domiciliada, ¿sí? Si nos tenemos que cambiar de aquí a la zona 18, eso no es domiciliado o que nos quede lejos, ¿ok? ¿Me explico? ¿Puede ser otro municipio? Sí. Realmente, domiciliada, ustedes saben que cuando la ley, esto lo vimos en Derecho Civil 1, cuando la ley nos explica el domicilio regularmente es la circunscripción departamental, de ahí viene el municipio, circunscripción municipal, de ahí viene la residencia, ya es el lugar determinado. Y esos tres, pues, van variando. Por ejemplo, cuando se habla de domicilio, arresto domiciliario, le dicen, ¿verdad? Y entonces nos causa un grave problema ahí porque decimos, bueno, entonces, ¿el que está arrestado puede salir de la casa o solo puede estar en la casa? Porque domicilio es el departamento, ¿sí o no? Nos causa algún tipo de problema, ¿verdad?
Entonces, igual podría ser con la letra de cambio domiciliada, ¿verdad? Porque realmente de lo que estamos hablando aquí son de plazas como temas de comercio. Ustedes se recordarán la plaza, pues aquí era en Guatemala, había otra plaza tal vez en Jutiapa, había otra plaza tal vez en Petén, había otra plaza en Cobán, había otra plaza y teníamos que trasladarnos de un lugar a otro y ese traslado implicaba gastos, ¿verdad? Pues ahora, pues, bueno, si estamos de aquí en Misco, por ejemplo, yo estoy aquí en la zona 4 de Misco ahora, ¿ok? Pero quiero ir a la zona 7 de Guatemala, pues son como, ¿qué? Unas 7 cuadras, 10 cuadras, y ya estoy ahí. O sea, realmente no habría ningún problema con el traslado de un municipio a otro, ¿verdad? Pero lo podemos tratar así, ¿ok? La idea es que el que paga en la otra plaza paga a cuenta del principal, ¿verdad? Y que en determinado momento este tipo de letras pueden, están hechas precisamente porque se necesita que en otro lado se pague, ¿verdad? Y que en determinado momento puede generar gastos de traslado, ¿sí? Y ahí tenemos la letra de cambio documentada, que es D diagonal A o D diagonal P, para los que me habían preguntado qué ponemos ahí, ¿verdad? Es la misma letra de cambio, solo que tiene aquí documentos contra aceptación o documentos contra pago, ¿sí? O sea, tiene que presentar documentos contra aceptación. Y nosotros podemos poner qué documentos, porque puede ser que el pobre hombre que lleve el librado, que tenga, dice ahí, documentos contra aceptación. El beneficiario tiene que saber qué documentos tiene que llevarle al girado para que el girado le pague o para que el girado acepte, ¿ok? Sí tenemos que tener claro eso, porque si no, nos pueden entregar otro documento que nosotros no tengamos, ¿verdad? Pero solo D diagonal P, sí, los documentos, ¿verdad? Como que si fuéramos policía de tránsito, ¿verdad? De ahí la aceptación, ya lo platicamos, puede ser obligatoria, ¿verdad? Siempre que tengan a cierto tiempo vista, ¿verdad? O acá, se puede ampliar el pago y se puede reducir el plazo también. Y potestativa en los títulos de crédito a cierto plazo de su fecha de la presentación deberá hacerse a más tardar el último día hábil del vencimiento. En la obligatoria, esto es igual al pago. En la potestativa, pues si quieren se hace, si quieren no se hace, ¿verdad? El lugar de presentación tiene que ser en el lugar designado en la letra de cambio. Si no se indica, ya sabemos, es la residencia del librado. Y si tiene varias residencias, el tenedor escoge. Puede ser que indique un domicilio, ya sabemos, domiciliada. Si no se indica, es en el domicilio del librado. Al aceptar, puede indicar el lugar donde la va a ir a pagar, ¿verdad? Pásese a la oficina allá en la zona 10, por favor, ¿verdad? Hable con mi secretaria, ¿verdad? Ella le va a pagar, no tenga pena, ¿verdad? Y si solo indica en el domicilio del librado, al aceptar puede indicar el lugar donde lo hará, pero siempre que sea dentro de la misma plaza, ¿ok? No podemos decir, mire, no tenga pena, allá, váyase a Petén, allá en Petén le van a pagar la letra de cambio. No, ¿verdad? Porque tiene que ser dentro de la misma plaza. Si queremos que sea una plaza diferente, tiene que ser una letra de cambio domiciliada. La aceptación es un momento específico en el que el beneficiario presenta el título de crédito para que acepten la deuda que después se va a cobrar, ¿ok? La forma, bueno, pues pone ahí acepto en el título de crédito y la firma de quien la está aceptando, que regularmente es el librado, ¿verdad? Y bueno, si solo pone la firma, se tiene por aceptación, ¿ok? Aquí tenemos que tener claro que de la firma que estamos hablando es del librado, porque si cualquier otra persona firma el título de crédito que no sea del librado, no se va a entender como aceptación, se va a entender como aval, ¿ok?
La obligación del aceptante no se altera por quiebra, por muerte, por interdicción del librador, porque el patrimonio no subsiste, ¿verdad? Así que pueden acceder a nuestro patrimonio y no hay ningún problema, ¿verdad? El aceptante tiene que indicar la fecha en que aceptó, ¿verdad? Y si no, el tenedor puede hacerlo. Ojo con esto, que si ustedes son los abogados del aceptante, díganle que ponga la fecha, ¿verdad? Porque en determinado momento el tenedor puede venir y poner una fecha incluso anterior de que él aceptó una semana antes y entonces, por lo tanto, la medición de los plazos puede variar. Tengan cuidado con eso. La aceptación debe ser incondicional. Si yo digo, ay, yo solo voy a aceptar un monto, que no sé qué, está bien, ¿verdad? Pero no pueden condicionar la aceptación. Yo acepto, pero si usted me entrega un documento. No, señor, esta no es una letra de cambio documentada, ¿sí? Entonces no tengo yo que entregarle nada. ¿Usted la acepta o no la acepta? Se acabó, ¿verdad? Y si no, se entiende que no la está aceptando, ¿verdad? ¿Y quién va a quedar obligado? Según lo que declaró al aceptar la letra de cambio, simplemente hasta donde aceptó, ¿sí? Si se tacha una aceptación antes de devolver el título, se entiende porque no aceptó. Ahora el tema va a ser comprobar que fue antes de devolverla y no después y qué sé yo, ¿no? No, ya cuando se le estaba presentando al pago, ahí mismo la tacha, no, ¿verdad? Es algo complicado. Nunca pierdan el poder de la letra de cambio ni de ningún título de crédito en tanto no reciban el pago, ¿ok? Para el pago tiene que presentarse el día de su vencimiento. Si no se presenta ese mismo día, pues la ley todavía le da un chance de 2 días más porque la forma de conducirnos en aquel entonces era más difícil que ahora. Antes, domingo, no miraban, pero ni una camioneta afuera. Los sábados a mediodía todo el mundo dejaba de trabajar. Los restaurantes, domingo, pues no había restaurantes abiertos. Solo los de los hoteles ustedes podían encontrar abiertos y eran caros. A las 8 de la noche no había un alma afuera, ¿verdad? Luego han variado, las situaciones han ido variando. Cosas que ustedes tal vez ni se imaginan porque son muy jóvenes. Bueno, entonces realmente podía ser que se tardara en irlo a entregar. De ahí tenemos que los bancos pues tienen la facilidad de entre ellos tener una cámara de compensación y eso sustituye la presentación para aceptación y para pago, ¿ok? Los títulos a la vista, pues tienen más o menos 1 año para presentación, ¿verdad? Pero ustedes pueden poner ahí en la letra de cambio un tiempo mayor o un tiempo menor, no importa, ustedes deciden, pero lo tienen que hacer al crear el documento, ¿verdad? Pero ya después es algo un poco más difícil que ustedes puedan venir y decir, no, miren, esto va a valer 2 años, esto va a valer 3 años, si no lo decía el documento desde el principio. Entonces, por lo tanto, el plazo de 1 año es por si no ponen ustedes un plazo convencional. La letra se puede protestar, ¿verdad? Solo si el creador inserta la cláusula con protesto. Eso quiere decir que por regla general las letras de cambio son sin protesto. Ya ustedes las entregan y si no se las pagan, pues ahí directo se pueden ir a la vía judicial, ¿ok? De ahí, si alguien más pone que tiene que llevar protesto, se tiene por no puesta. Y bueno, si ustedes levantan el protesto de una letra de cambio, pues no pasa nada. Sirve como comprobante de que no se pagó o no se aceptó, pero ustedes son los que van a tener que pagar al notario, ustedes van a tener que pagar todos esos datos que eran necesarios. ¿Cómo la protestamos? Si el creador la estipuló, tiene que levantarse para probar la falta de aceptación o pago. No puede suplirse. Tiene que intervenir el notario en tiempo, que son 2 días hábiles después del vencimiento, y cumplir
todos los requisitos. Durante los 2 días siguientes, el notario les da aviso a los signatarios y se queda con la letra de cambio, ¿sí? O si no da ese aviso, él es el responsable de los daños y perjuicios, ¿verdad? El notario va a retener la letra de cambio del día que levantó el protesto, un día más, para que las personas puedan todavía llegar a pagar, ¿verdad? Ya decimos la forma de... No todos tenían carro, ¿verdad? Era un carro por familia y si la familia era pudiente, si no, nadie tenía carro, todos íbamos en bus, ¿verdad? Se tiene que presentar el título de crédito, ya sabemos, el protesto no exime la obligación de presentar el título, ¿verdad? Tiene que avisar la falta de aceptación o pago con cargo de prueba, ¿verdad? A los demás signatarios. Si no se protestó por falta de aceptación, no es necesario ya volverla a protestar. Un protesto es suficiente por título de crédito, no es necesario. Si no la van a aceptar, pues asumimos, la ley asume que no la van a pagar. Y a la vista y a la aceptación es potestativa y solo se protestarán por falta de pago. ¿Ok? ¿Por dónde íbamos? Sí, acá íbamos. Requisitos del protesto. Tiene que ir en el propio título o en hoja independiente. El notario levanta acta. Se hace una reproducción literal de todo lo que contiene el título en el acta, ¿verdad? Se hace un requerimiento de aceptación o de pago, indicado si el girado aceptante estuvo presente. Porque, bueno, si ustedes llegan al lugar y la persona no está, adivinen qué, pues se asume que no les va a pagar, ¿verdad? Entonces, solo por... Es que no estaba. ¿Verdad? Eso es como los requerimientos de los juzgados, ¿verdad? Es que no está. O sea, bueno, entonces aquí se fijó porque negó a recibir de una vez, ¿verdad? Motivos de la negativa de la aceptación o de pago, ¿verdad? Pues el por qué se está negando es importante. La firma de quien atienda la diligencia, quien abrió la puerta, ¿verdad? O si no puede o no quiere firmar, igual se hace constar en el protesto. Y la firma de quien autoriza, que es el notario, ¿verdad? Lugar y fecha del protesto, la protocolización, no se les vaya a olvidar, es importante. Y la anotación anotada por el banco de la negativa vale como protesto. Ustedes ya no tienen que hacer más diligencias que la anotación realizada por el banco. Puede ser que la letra de cambio pues se emita con varias copias. Por ejemplo, bueno, queremos entregarle una copia al girado para que él sepa que lo estamos obligando y le queremos entregar otra copia, bueno, la copia del el original, ¿verdad? Al beneficiario, ¿ok? Puede ser que el mismo beneficiario diga, no, miren, ¿sabe qué? Hágame 2, 3 copias, ¿verdad? Si ustedes le insertan la cláusula única a la letra de cambio, quiere decir que no la pueden reproducir y que no pueden emitir ningún otro ejemplar, ¿verdad? Y bueno, aquí los ejemplares tienen que ser idénticos, ¿verdad? Tienen que pagar los gastos que implique el emitir un nuevo ejemplar, ¿verdad? Y se tienen que identificar cada uno de los ejemplares. Primera copia, segunda copia, tercera copia. Primer ejemplar, segundo ejemplar, tercer ejemplar. Esto es algo así como, bueno, ustedes ya no vieron eso tampoco. Pero bueno, en las facturas, por ejemplo, antes eran original y copia, ¿verdad? Uno se quedaba con la copia ahí en su compilación de documentos y las originales pues se las emitía y se las daba a la persona a la que ustedes le habían presentado los servicios. Entonces, es importante pues, este tipo de situaciones en las copias, ¿verdad? Si no lo dice, si no identifican como primera, segunda o tercera a cada uno de los ejemplares, se entiende que cada título es un título independiente. Entonces tienen que tener cuidado porque si no se fijan en eso, crear el pagaré, en determinado momento
pues, en vez de crear una deuda de 100,000 quetzales, ustedes pueden estar obligando a su cliente a que pague 5,000 quetzales. No, serían 100,000 quetzales, serán 500,000 quetzales. O sea, tienen que tener cuidado con eso. Bueno, más que todo eso es. Y ahí hablamos del pagaré. El pagaré es chiquitísimo, ¿verdad? Es una promesa incondicional de pagar determinada suma de dinero, al igual que la letra de cambio, ¿se recuerdan? Aquí es promesa, la otra es orden, ¿verdad? Tiene que decir la persona a quien deba hacerse el pago. Aquí vamos a identificar al beneficiario, ¿sí? Eso quiere decir que los pagarés pues van siempre al nominativas, ¿verdad? A ver, se puede establecer intereses convencionales aquí, los que ustedes quieran, y aquí no nos ponen una tasa de interés generalizada, sino que aquí nos dejan, si nosotros queremos ponemos y si no, no queremos no ponemos, ¿verdad? Se le puede establecer amortizaciones sucesivas al pagaré, puede decir, pagadera, se prometo pagar incondicionalmente la cantidad de 100,000 quetzales en 2 pagos, ¿verdad? 50,000 el día tal y otros 50,000 el día tal, ¿verdad? De ahí el signatario se entiende que es el aceptante de la letra de cambio, ¿verdad? Y las acciones causales y de enriquecimiento se tienen que plantear en contra del librador. De ahí tenemos el cheque. El cheque, pues efectivamente aquí lo que pasa es que en este título de crédito entran a figurar los bancos del sistema. Sí, tienen que ser entidades bancarias autorizadas para este tipo de transacciones, ¿sí? Y entonces lo que hacen es que hay una relación preestablecida entre el creador o librador de los cheques y el banco, que tiene dinero ahí, tienen fondos disponibles que son del creador o librador en ese banco, ¿ok? Y entonces entrega la orden de pago al tomador, al beneficiario o tenedor, ¿sí? Para que éste lo presente al banco y el banco lo pague. Eso sería un cheque, ¿ok? Tiene requisitos, los mismos 5 de siempre, más otros 2. Una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre del banco girado. ¿Por qué? Porque la persona de tantos bancos que hay en el sistema tiene que saber a cuál va a ir, ¿ok? Cualquier situación que no pague el cheque, pues se tiene como estafa mediante cheque, ¿no? Las personas nos están engañando si nos dan cheques como pago y no nos pagan, ¿ok? Eso es delito. De ahí pueden haber cheques no negociables y entonces esos cheques no negociables se entienden que han sido endosados a los bancos para cobro, ¿sí? El cheque pagadero al librado no será negociable, ¿sí? ¿Quién es el librado en un cheque? Esa puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién puede ser el librado? ¿Quién es el librado en un cheque no negociable? Y ustedes me van a contestar qué es él. Banco. Perfecto. 100 puntos. Muy bien, licenciado. Vencimiento y presentación de los cheques. Los cheques todos se entienden librados a la vista. Cuando el banco tenga el cheque a la vista, tiene que pagar, ¿sí? Por lo tanto, se entiende que son pagaderos a su presentación, ¿verdad? Si dice ahí, cheque a pagarse hasta el día tal, o sea, esa se tiene por no puesta. Eso quiere decir que los cheques prefechados, esos, pues son promesas de fe, ya les dije. Esas realmente, si la persona quiere presentar ese día el cheque, no importa la fecha que le haya puesto, puede presentarlo porque son pagaderos a la vista, ¿ok? Y acuérdense que hay datos que puede llenar el tenedor. Si se presenta antes,
se entiende que ese día es el día de la presentación. Si se presenta sin fecha, se entiende que el día de la presentación es el día que fue, que es el vencimiento del título de crédito. La fecha de presentación regularmente se entiende como que es la fecha de creación, ¿verdad? Y desde la creación tenemos 15 días para presentarlo al banco para que lo pague, ¿sí? La presentación la puede hacer en cámara de compensación el banco librado, ¿sí? El banco debe cubrir hasta el importe disponible, ¿verdad? No puede, el banco no va a pagar más de lo que el librador o creador tenga disponible en ese banco, ¿ok? No es obligación del banco pagar más. Esa es la traducción de esta normativa. Salvo ley u orden judicial. El juez nunca le va a decir al banco, usted pague ese cheque si el señor no tiene dinero en ese banco. Lo que le puede decir es, usted no pague ese cheque aunque el señor tenga dinero en ese banco, ¿ok? Puede haber una obligación de ofrecer el pago parcial, ¿verdad? Si se acepta el pago parcial, se extiende la constancia que sustituye al título de crédito. El banco se va a quedar con el título de crédito y les va a dar a ustedes una constancia que dice el saldo insoluto que tiene ese título de crédito. Si no lo hace, en ambos casos, si el banco paga en contra de una orden judicial o si el banco... el banco no paga aún teniendo montos disponibles o si no ofrece el pago parcial, es el responsable de daños y perjuicios. ¿Ok? Y la persona interesada se puede negar a recibir un pago parcial. Yo no quiero pago parcial. A mí me lo paga todo o nada, ¿verdad? Puede ser que antes del vencimiento del plazo querramos revocar el cheque, ¿verdad? Si hubo extravío, sustracción o adquisición ilícita, y ahí, sin justa causa, ¿verdad? El responsable de daños y perjuicios, ¿verdad? Más la responsabilidad criminal, dice ahí. Ahí puede haber una estafa mediante cheques. Si antes del vencimiento nos revocan el cheque, eso se va, ya saben, responsabilidad criminal, más daños y perjuicios. Ahora, si ya venció el plazo de los 15 días y la persona no lo presentó, sin expresar causa, puede revocar el cheque, que no hay ningún problema, ¿sí? Pero en ambos casos, cuando el tenedor presente el título de crédito, que todavía no sabe que fue revocado, ¿verdad? Porque la orden de revocación solo la tiene librado. Entonces, cuando el tenedor llegue con el cheque al banco, el banco tiene la obligación de decirle, mire, no se lo pago porque ese cheque fue revocado, en ambos casos, para que el tenedor ya se entienda con el librado y con el librador de qué es lo que van a hacer para solventar esa situación. ¿Ok? Si el cheque se presenta después del plazo, pero antes de 6 meses y no ha sido revocado, el banco girado debe pagarlo. ¿Okay? Todavía tenemos un plazo de gracia ahí como para poder cobrar ese cheque. Lo ideal es que lo cobremos dentro de los 15 días, precisamente por el tema del protesto. Ya sabemos que aún por muerte o incapacidad del girador, si hay un cheque, pues el banco lo tiene que pagar, ¿sí? Los cheques que el banco viene y dice no le vamos a pagar, el beneficiario los tiene que protestar. Va a protestarlos por falta de pago, porque ya sabemos que son pagaderos a la vista, ¿verdad? Entonces aquí no hay una aceptación como tal que deba de realizarse, ¿sí? Y tiene que ser antes de la expiración del plazo. Si yo les pregunto, ¿cuál es el plazo que tiene librado el beneficiario para presentar un cheque para su cobro? ¿Ustedes qué me van a contestar? $15 días, licenciada. 15 días. Háganme el favor. Si me ponen 6 meses, está mala. 15 días. ¿Sí? Ok. La anotación de la cámara de compensación es igual al protesto, ya no hay que levantarlo, ¿verdad? Si no se levanta, caduca la acción cambiaria. En el cheque,
todos los cheques son con protesto. La letra de cambio sin protesto. Pagaré lo que diga, lo pagaré. Pero en general el cheque es siempre, siempre, siempre con protesto, ¿ok? Y si ustedes no lo levantan, ya no pueden utilizar la acción cambiaria. Ya no pueden cobrar ese título de crédito. Pueden irse a la acción causal, pueden irse a la acción de enriquecimiento, pero no a la acción cambiaria, ¿ok? Y bueno, hay bancos extranjeros que hacen lo mismo que acá, ¿verdad? Si vienen y pagan parcial, les quitan el título y les dan un comprobante. Pues los bancos extranjeros, si el cheque en determinado momento no tiene fondos, hacen exactamente lo mismo. Se quedan con el título y les dan el comprobante de que no se los pagaron. Esa copia y la anotación que les da el banco, pues se entiende que es un protesto si el banco es extranjero, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el extranjero ustedes no tienen ahí como que un notario, a nadie cerca. Entonces, solo que el banco dé fe de que no les pagaron, eso equivale al protesto, ¿ok? Si no se paga, hay responsabilidad por daños y perjuicios, ¿verdad? Y el librador es responsable del pago en caso de alteración del título, ¿verdad? A menos que haya dado aviso y la alteración sea notoria. Si me falsificaron la firma y el banco, teniendo ahí mi firma registrada, la pagó, es responsabilidad del banco, no la mía, ¿sí? Pero si realmente era una falsificación tal que es exactamente igual mi firma y que es imposible para el banco darse cuenta a primera vista que la firma estaba alterada, recuérdense que no todos siempre firmamos iguales en los documentos, así que pues el banco puede ver, ¿verdad? Pero sí, definitivamente está totalmente diferente, el responsable es el banco, ¿ok? Hay clases especiales de cheque, el cheque cruzado. Puede ser cheque cruzado general con 2 líneas o un cheque cruzado especial. Si ponen el nombre de un banco en medio de esas 2 líneas. ¿Para qué sirve un cheque cruzado? Pues solo para que ese cheque solo lo pueda cobrar un banco, ¿sí? Si se borra o se altera el cruzamiento no puesto, si el girado paga irregularmente, en contravención será responsable, ¿ok? Entonces aquí, bueno, pusimos ahí, no negociable. La persona titular del crédito va, lo deposita en su cuenta bancaria, el cheque lo paga, porque no lo van a poder cambiar si no es por la misma persona que este es el titular del cheque, no lo puede endosar, ¿ok? Aquí en el cheque cruzado lo que hacen es que efectivamente ese cheque solo lo pueda cobrar ese banco, ¿sí? Entonces, efectivamente lo tiene que abonar en cuenta. Aquí puede ser 2 líneas, abonar en cuenta, a depositar en cuenta bancaria. En cualquier banco, ¿sí? Pero tienen que depositarlo, ¿sí? Y no puede hacerlo de otra forma, ¿ok? Diferencias entre este y este, creo que me estaban preguntando en el chat, ¿no? Entre el pagaré y el pagaré con intereses era. Ok, el pagaré normal no tiene intereses, ¿sí? Va a tener intereses únicamente si el pagaré le ponen ahí la cláusula de los intereses. ¿Cuál es la diferencia? En el pagaré sin intereses, ustedes tienen que pagar únicamente la cantidad prometida en el título de crédito. Ahora, si le ponen pagaré con intereses, ustedes van a tener que pagar la cantidad prometida en el título de crédito más una tasa de interés establecida sobre la cantidad prometida. ¿Explicamos? ¿Está claro, Nick Walter? Ok, bueno, sigamos acá. Cheque para abono en cuenta, cheque certificado. El banco certifica que tiene los fondos ahí para pagar ese cheque, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el banco? Pues agarra, hace
su anotación ahí de que efectivamente no tenga pena el beneficiario que ese cheque va a ser pagado, ¿sí? Entonces, ese cheque se convierte en no negociable, ¿verdad? No aplica a los cheques al portador, tienen siempre que ser nominativos, ¿verdad? No se puede revocar porque ya el banco dijo que sí tiene fondos y se deja sin efecto solamente devolviéndole el cheque al girado, ¿ok? Y si después dice que no tiene fondos el banco tiene responsabilidad de pagarlo porque dijo que sí tenía fondos. Si después no tiene fondos, eso es clavo del banco, ¿ok? De ahí tenemos el cheque con provisión garantizada. Aquí son talonarios especiales, esa es la diferencia. Este cheque lo emite el banco de su cuenta, por decirlo así. Ya no es la cuenta del librado, del librador, sino que es la cuenta del banco girado, ¿ok? Por eso son talonarios especiales, ¿verdad? Y en ellos debe constar la fecha de entrega y de vencimiento de la garantía, del monto máximo de la garantía de los cheques, y no pueden ser al portador, tienen que ser nominativos. Entonces, yo voy y le digo al banco, miren, yo necesito de mi cuenta bancaria. Así como yo le digo, mire, por favor, emítame una chequera. Así yo puedo llegar y decir, mire, hágame el favor y emítame una chequera con provisión garantizada. Y entonces ellos me van a dar no las chequeras normales, sino que me van a dar otro tipo de chequeras, ¿verdad? Y en esas chequeras, la diferencia es que en estas chequeras, ahí dice un monto máximo por el que yo puedo emitir esos cheques. Los otros los puedo emitir por cualquier cantidad de dinero. Estos no. Estos van siempre hasta la garantía que tiene cada cheque en el banco, ¿sí? Y la fecha de entrega del talonario y cuando vence el talonario. Ese talonario, pues no es como los otros que cuando se acabe el talonario, pues ahí se vencieron, ¿verdad? Se nos acabaron, no se vencieron. Estos no. Estos, el banco dice, yo voy a prestar garantía por este tipo de cheques, pero lo voy a hacer por 3 meses, por 6 meses, por 1 año. ¿Okay? Entonces, este tipo de cheques es especial. El girado debe pagar y si no excede el monto autorizado, ¿verdad? Si se presenta en el plazo, ¿verdad? Y si se emiten antes de 3 meses de la entrega, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? Esas son las condiciones que se tiene para pagar ese cheque. Si a ustedes les dan un cheque garantizado, pero se emiten después, ¿verdad? De esos 3 meses, efectivamente, pues el banco es probable que no se los pague. Entonces, no va a ser una provisión garantizada, ¿ok? Tienen que tener cuidado con eso. De ahí tenemos un cheque de caja o de gerencia. Esto ya es a cargo de las propias dependencias del girado, ¿verdad? No pueden ser al portador y no son negociables. Este ya es un cheque de la cuenta del banco. Ya no es la de ustedes, es la del banco. Y ustedes van y compran el cheque de gerencia. Igual que el cheque de viajero. Hay que estar a cargo del propio girado, pero que va a ser cobrado en algún banco corresponsal del Banco Guatemalteco, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden ir a cobrar al banco con el que el Banco Guatemalteco tiene una relación comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Mercombank es el de Banco Agromercantil. Yo voy aquí, compro un cheque de viajero en el Banco Agromercantil y en Estados Unidos yo voy y digo, aquí hay un Mercombank. Como tienen una relación comercial con el Banco Agromercantil, yo voy ahí y cobro mi cheque, como que si fuera un cheque de Banco Agromercantil, una agencia de Banco Agromercantil. Por eso es que el banco que da un cheque de viajero tiene que dar también un listado de todos los establecimientos en los cuales puede cobrar ese cheque, ¿verdad? Como que si fuera una agencia del Banco Nacional, pero con otro nombre. Esa sería la diferencia. Cheque con talón para recibo y causales, esos son simplemente talonarios un poco más grandes, donde ahí de una vez uno firma de recibido y queda establecido ahí. Ponen ahí la fecha en que se lo dan a uno,
uno lo pone y a veces hasta le ponen ahí por pago de salario, ¿verdad? Por pago de mercadería, por qué sé yo, ¿sí? El talón es separable, ¿verdad? Al firmar por el titular y recibir el cheque. Regularmente viene el talón arriba de la hoja y abajo viene el cheque que se desprende de la hoja, ¿sí? Viene así como que con líneas punteaditas y todo se separa y entregan el cheque y ellos se quedan con su talonario ahí todo armado. Bueno, y ahí tenemos las obligaciones de las sociedades debentures. Ya me estoy quedando sin habla. Bueno, esto es una sociedad anónima, ¿sí? Que en determinado momento realiza una asamblea general extraordinaria y decide que va a emitir títulos de crédito para poder capitalizarse. Primero tiene que saber para qué va a invertir esa plata. O sea, nosotros vamos a comprar una finca, entonces vamos a emitir títulos de crédito para capitalizarnos y comprar esa finca, ¿sí? Vamos a, no sé, hacer crecer el negocio, poner una sucursal en Panamá, ¿ok? Bueno, entonces hacemos este tipo de créditos para poder capitalizarnos, ¿sí? Entonces ese es un crédito colectivo a cargo de la sociedad anónima, ¿sí? El librado es la sociedad anónima. Es quien crea el título y quien lo tiene que pagar, ¿sí? Las obligaciones adquiridas representan títulos que incorporan una parte alícuota del crédito. Eso se llama debentures. Si yo les pregunto, ¿cómo se llaman las obligaciones adquiridas que representan los títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima? ¿Ustedes qué me van a contestar? Debentures. Perfecto, 100 puntos. Esos títulos de créditos, los títulos de crédito siempre van a ser bienes muebles, ¿sí? Aún representen o estén garantizados con bienes inmuebles. Valga ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque el título es un título autónomo, con un derecho literal y autónomo, ahí se recuerda. Son títulos que se emiten por un valor nominal de 100 o múltiplos de 100 y todos tienen que ser iguales, ¿ok? Pueden ser nominativos a la orden o al portador. Si yo les pongo, los debentures solo pueden ser emitidos al portador, ustedes me ponen ahí falso, ¿eh? Ya saben que pueden ser las 3 formas de librar. Se pueden crear series, pero para crear una nueva serie tienen que primero agotarse la primera serie, ¿sí? Cada serie puede tener diferentes derechos. Por ejemplo, la primera serie es por 100 quetzales, la segunda serie es por 1000 quetzales, la tercera serie es por 10,000 quetzales, la cuarta serie es por 100,000 quetzales, ¿sí? Y siempre de 100 o múltiplos de 100, ya sabemos, ¿verdad? Esto es bajo pena de nulidad, tengamos cuidado. Esto ya lo platicamos. Requisitos de los debentures. Aquí, primero, los 5 de siempre, ¿no? El título tiene que llevar el nombre del título de crédito que se trata, que es la denominación de obligación social o debenture. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad anónima que crea los títulos, el monto de capital autorizado y pagado, y aparte un balance general que le hacen con el activo y pasivo previa auditoría, ¿sí? O sea, lo tiene que decir un auditor, no lo puede decir la propia sociedad. Ah, ese es mi activo y pasivo. No, tiene que llegar un auditor a decir esto es el activo pasivo de esa sociedad, ¿ok? El importe de la emisión con número y valor nominal, la cantidad recibida en calidad de crédito, ¿verdad? Si la emisión se colocó bajo la par o mediante comisiones, el tipo de interés, la forma de amortización, esto está repetido, la forma de amortización, el tiempo de amortización, me imagino, las garantías especiales constituidas y datos registrales, ¿verdad? Por ejemplo, si es la garantía va a ser una marca, tenemos que tener los datos registrales de la marca. Si la garantía va a ser, por ejemplo, un bien inmueble, los datos registrales del inmueble.
el lugar y fecha y número de escritura pública, el notario e inscripción en el registro mercantil. Este tipo de escrituras se registran en el registro mercantil, valga la redundancia, se inscriben, diría mejor. Y la firma del representante común de los tenedores, ¿ok? ¿Quiénes son los tenedores? No son los cubiertos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los beneficiarios. Ok, la escritura, la declaración unilateral de la sociedad, ¿verdad? Se tiene que inscribir en el registro mercantil y en cualquier otro según la garantía que se esté prestando. Tiene que cumplir todos los requisitos anteriores. Tiene que adjuntar o protocolizarse, ¿verdad? El acta de la Asamblea General Extraordinaria, el balance general previo y la personería de quien va a suscribir los títulos. ¿Ok? La especificación de las garantías, los bienes que van a adquirirse o con el importe que valen, ¿verdad? La designación del representante y retribución, aceptación o cargo. De quién va a verificar la existencia y valor de las garantías, los datos contables de la sociedad anónima y se va a constituir como depositario de los títulos. Tenemos que contratar, si vamos a hacer este tipo de negocios, la garantía tiene que contar con un seguro contra incendio y cualquier riesgo usual, ¿sí? No puede ser por una suma menor al valor, tiene que tener mínimo el valor que tiene el crédito. La sociedad responde ilimitadamente con todos sus activos, ¿verdad? Y el representante común interviene en la cancelación de las garantías, ¿sí? ¿El representante común de quién? Si yo les pongo... como requisito en los títulos de venturas es que el representante común de la sociedad intervenga en la creación de las garantías. ¿Eso sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso. Porque aquí es el representante común de los tenedores de los títulos, ¿ok? Este que creamos aquí, designación de un representante, ¿sí? De los tenedores. Es este, firma del representante común de los tenedores. A ese nos estamos refiriendo, ¿ok? No es el de la sociedad. El de la sociedad tiene que estar, efectivamente, porque tiene que dar fe de que él va a cancelar, ¿verdad? Pero el requisito adicional es el representante común ¿cómo se llama? De los tenedores. También pueden ser títulos redimibles por sorteo, quiere decir que, bueno, les vamos a ir pagando al que salga beneficiado en el sorteo, porque no tenemos dinero para ir pagándole a todos juntos, ¿verdad? Sino que vamos a ir poco a poco. EP significa escritura pública, ¿verdad? Eso lo acabo de decir. Ok, solo por el espacio no puse completo escritura pública, me van a disculpar. Este sorteo se puede hacer mediante notario en presencia de los administradores de la sociedad anónima y del representante común. ¿Representante común de quién? De los tenedores, ¿verdad? O sea, para que estén las dos partes, ¿verdad? Estén ahí como que representados los dos interesados para pagarle a los tenedores, ¿no? Porque ahí van a escoger a quién de todos los tenedores le van a pagar primero en ese sorteo. Entonces sí tiene que estar el representante de todos para que verifique que efectivamente pues no le están pagando solo a quien me conviene, a mi amigo, le vamos a pagar primero, sino que va a ser un sorteo que efectivamente se realice con todas las de la ley. Los resultados tienen que publicarse en el diario oficial y en otros de mayor circulación. El pago después de 15 días de la publicación, pero antes del mes, ¿verdad? La cantidad depositada tiene que estar depositada un día antes del sorteo para que esté garantizado que sí, efectivamente le van a pagar, ¿verdad? Y desde ese momento se dejan de surtir los intereses, así que tenemos que ir a recoger la plata, ¿verdad? Si no cobramos en 90 días, la sociedad anónima puede retirar esos depósitos que hizo para garantizar el pago y
cuando nosotros nos presentemos a cobrar, pues ellos nos pagarán ya de otra cuenta, no importa. La prescripción, el cobro de intereses prescribe en 5 años, ¿verdad? Pero el cobro del principal prescribe en 10, ¿ok? En sorteo, estos 5 años o estos 10 años van a tener que contarse a partir desde la publicación, ¿sí? Cuando se paga por sorteo, sino a partir del vencimiento, ¿verdad? Si transcurrido el plazo de la prescripción no se presenta nadie a cobrar, dijo aquel, ¿verdad? Entonces el importe pasa a disposición de la Universidad de San Carlos y tiene la acción ejecutiva para exigir el importe. El tema es que quién le avisa a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero la ley dice que vamos para allá. Ya habíamos explicado que como esos valores de Ventures regularmente nos sirven para comercializarlos en el mercado bursátil, ¿verdad? Entonces podemos en determinado momento colocarlos, así, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Colocarlos es cuando ya están vendidos los títulos, ¿verdad? Ya tienen un beneficiario específico, ¿verdad? Entonces los podemos colocar por el valor nominal, ¿verdad? Que sería el valor a la par de lo que efectivamente vale, a eso lo vendemos, ¿verdad? Entonces, yo voy a comprar un título de 100 a 100 quetzales, se acabó. Si yo quiero comprar un título de 100,000, yo tengo que pagar 100,000. Eso es un valor nominal, que sería lo mismo que el valor a la par, ¿ok? Porque está a la par, está igual, ¿verdad? Pero puede ser que ustedes, bueno, la ley ya lo vimos, ¿verdad? Establece un valor bajo la par. ¿Qué implica eso? Que efectivamente el título vale 100,000 quetzales, pero yo lo puedo colocar en 900. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo compro un título de 100,000, pero lo compro a 900. Solo con comprar el título, yo ya estoy ganando 100 quetzales, ¿sí? Eso es bajo la par. Hay obligaciones que en determinado momento, si la sociedad no las puede pagar, puede establecer ahí que las va a convertir en acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola nos dice, miren, sacamos acciones que serían de Ventures, ¿verdad? Para capitalizarnos. Y todos ahí emocionados comprando acciones, ¿no? Ok, nosotros compramos la acción, ellos vienen, utilizan nuestra plata. Cuando el título diga, pues nosotros no la pagan, sino pues hacen un sorteo para ver si cuándo nos van a pagar. Y ganamos el sorteo y efectivamente nos pagan, ¿ok? Ahí nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la sociedad. Nosotros no vamos a ser socios de la Coca-Cola. Simplemente estamos participando en un negocio que ellos tienen, que son los títulos de Ventures, títulos de crédito, ¿ok? Que ellos van a utilizar para capitalizarse. En determinado momento ellos pueden emitir títulos de Ventures que van a ser convertibles en acciones en determinado momento. Entonces, se tiene que indicar, ahí tiene un requisito más, aparte de los que ya vimos de todos los de Ventures, que sería indicar el plazo para ejercitar el derecho de conversión, ¿ok? Durante ese plazo no se puede alterar las condiciones de la sociedad, no podemos aumentar, bajar capital, por ejemplo, no podemos cambiar las condiciones porque la persona que compró el título de Ventures convertible en acciones, pues lo compró porque le interesa efectivamente participar en la sociedad de Coca-Cola, ¿no? Entonces, si Coca-Cola viene y vende la marca Coca-Cola a otra sociedad anónima, pues a nosotros que nos va a estar interesando, pues ser, no sé, socios de, no sé, Ángel Cola, ¿verdad? O sea, no, nosotros queríamos ser socios de Coca-Cola, ¿verdad? Por eso es importante
este tipo de situaciones, ¿no? No se pueden colocar bajo la par, no las podemos vender por menos del valor de lo que vale una acción, porque como nosotros vamos a ser socios en determinado momento, nosotros podemos venir y no podemos pagar menos que todos los demás socios por el derecho de acción. Recuérdense que el derecho de acción es el título que nos da derecho a voz y voto dentro de una sociedad. Entonces no podemos nosotros haber pagado menos por otro y tener iguales condiciones de voz y voto dentro de la sociedad, ¿ok? Los accionistas tienen derecho preferente a este tipo de acciones, ¿verdad? Y pueden ejercer ese derecho durante 30 días, después de la publicación que se tiene que hacer de un aviso en el diario oficial y en otro de mayor circulación. ¿Ok? De ahí tenemos el certificado de depósito y bono o prenda. Este está fácil. Estos los emiten los almacenes generales de depósito. Hay una ley de almacenes generales del depósito. Es una ley bien antigua, pero no ha dejado de tener, no ha dejado de ser positiva, ¿verdad? Y vigente dentro de nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque ellos son los que guardan la mercadería en determinado momento que nosotros necesitamos mantener en un lugar seguro, ¿sí? Esto más que todo lo manejan las portuarias, por ejemplo, ¿sí? Vienen los contenedores enormes con la mercadería, ingresan, nacionalizan las mercaderías y las tienen que guardar en algún lado. Entonces, en lo que las reparten a los comerciantes que las van a distribuir, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, se almacenan en un almacén general de depósito. Y este almacén general de depósito les entrega estos dos tipos de título a las personas que llevan sus mercaderías a guardar a esos almacenes, ¿sí? Si nos pueden dar un certificado de depósito, este certificado va a representar las mercaderías que nosotros llevamos, ¿verdad? Y cuando nosotros llevemos nuestro título, ellos nos entregan nuestra mercadería, ¿verdad? Nosotros podemos vender ese título, endosarlo y cualquier otra persona llevarlo, y cuando cualquiera presente el certificado, entonces a esa persona le van a entregar las mercaderías, ¿ok? Ahora, hay un bono de prenda, y este bono de prenda implica que esas mercaderías están están garantizando una deuda, ¿verdad? Una prenda. Si esas mercaderías sirven de prenda para poder garantizar una obligación. O sea, la prenda, ustedes saben, es un derecho real de garantía, al igual que la hipoteca. Entonces, opera sobre las mercaderías. ¿Vamos bien ahí? Entonces, si las mercaderías están garantizando una deuda, nos dan un bono de prenda. Si esas mercaderías no garantizan ninguna deuda, solo nos dan un certificado de depósito. Así sería. ¿Ok? Y ahí tenemos la carta de porte o el conocimiento de embarque. Ok. Estos títulos son emitidos por personas que ya tienen rutas permanentes autorizadas por el Estado, ¿sí? Se llaman portadores o fletantes, de fletes, ¿verdad? Se hacen fletes, decían ahí, tienen un camión ahí todo un picopito de aquellos, 1000, todo hecho lata, ¿verdad? Pero son personas que se dedican a eso, ¿ok? O pueden ser aquellos grandes camiones ahí que tenemos ya, que vemos ahí en camino a la Universidad de San Carlos, a las, 4:30, 5 de la tarde, que ya liberan el paso, ¿ok? De ahí tenemos, son rutas permanentes, ellos trabajan bajo concesión, autorización o permiso estatal, y lo que entregan ellos son títulos representativos de mercaderías. Nosotros entregamos las mercaderías en el puerto de San José, ellos nos dan un título, y entonces ellos trasladan la mercadería aquí a Guate, y cuando nosotros venimos a Guate, entonces
ellos van a entregar la mercadería a quien les entregue a ellos el título de crédito, ¿ok? Puede ser un conocimiento de embarque o una carta de porte. La diferencia, el conocimiento de embarque ampara mercaderías que son transportadas por vía marítima, por eso es embarque, embarco de embarcar, ¿verdad? Entonces, marítima. Carta de porte va a ser cuando el título de crédito ampara mercaderías que son transportadas por vía aérea o terrestre, ¿ok? Requisitos. Los mismos 5 de siempre, ¿va? Aparte, también tiene que llevar el nombre del título de crédito que se trate, que no puede decir carta de porte o conocimiento de embarque, ¿verdad? Tienen que saber por qué medio van a transportar las mercaderías. Entonces, tienen que elegir uno de los dos, ¿ok? El nombre y domicilio del transportador, el nombre y domicilio del cargador, quien carga las mercaderías al transporte, es importante. El nombre y domicilio de la persona a quien se expide, ¿verdad? O portador, ¿verdad? El número de orden que corresponda al título, todos van enumerados, 1, 2, 3, 4, para que haya un correlativo y orden en todas las mercaderías y transportes que ellos hacen. Los envíos le llaman, ¿verdad? La descripción pormenorizada de la mercadería. Si los fletes y gastos de transporte, las tarifas y todo van a ser incorporados a la cuota que se paga por el título o si son a cobrar a llegar, ¿verdad? Lugares y fechas de salida y del destino, ¿verdad? Medio de transporte, identificar el vehículo lo mejor posible, ¿verdad? El monto de las responsabilidades en caso de pérdida o avería, o sea, de una vez ahí y otras condiciones que se acuerden entre las personas el que emite y el que entrega las mercaderías, ¿ok? Si media plazo para poder entregar las mercaderías, o sea, nosotros necesitamos entregar un memorial allá en el puerto de San José y vamos a uno de esos motoristas de pedidos ya, no sé, que lleve el documento, pero mire, lo tiene que entregar antes de las 3:30 de la tarde. Entonces, ahí es media plazo. Ellos nos entregan un documento y, bueno, se van a dejar el memorial. Algo así funcionaría. Es más o menos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de mercaderías, ya se recordarán, ¿verdad? Este tipo de títulos, donde media un lapso, dice aquí un plazo para entregarlas, ¿verdad? Tiene que hacer mención de recibido para embarque, tiene que tener un lugar donde se guardarán las mercaderías mientras se embarcan y tiene que tener el plazo fijado para el embarque, ¿ok? Vamos bien hasta ahí, vamos con la factura cambiaria, ya vamos a terminar. ¿Seguimos o lo dejamos ahí? Ustedes mandan. Pero tienen que decir algo porque yo no quiero seguir hablando sola, ¿eh? Hasta ahí, licenciada, gracias. Ok, licenciada Alejandra. Sí, Galita. Licenciada, buenas noches. Gracias por darme la palabra. Disculpe, fíjese que todo bien con la cátedra de hoy, solamente tengo una duda con respecto al prontuario de títulos de crédito que estamos haciendo. Fíjese, Ligda, de que yo en las instrucciones veo que, por ejemplo, dice la letra de cambio con requisitos resaltados, pagaré con requisitos resaltados, cheque con requisitos resaltados. Y hay otros documentos que en sus instrucciones solamente dice que suba un archivo compatible. Mi consulta, Ligda. Entonces, entendemos que no debemos de resaltar los requisitos en los 40 títulos de crédito, sino solamente los que claramente nos indican que lo hagamos. Y los demás, Ligda, le subimos la imagen de cada documento. Lo que tienen que marcar es lo que hace especial en ese título, ¿verdad? Por ejemplo, lo que platicamos, letra de cambio documentada, tienen que resaltar la parte donde hace que esa letra de cambio sea documentada, ¿no?
Eso sería O sea, como quien dice lo que diferencia de otros documentos normales, o sea, ya. la parte ok, especial, ¿verdad? La parte especial. Ok, y una Pero de última ahí los consulta. requisitos en todos no, solo la parte especial. Ahora, si se resalte requisitos, ahí sí son todos, ¿verdad? Ok, ya. Ahí está más claro, licenciada, gracias. Ahora, una última consulta. Fíjese que en mi caso yo lo estoy bajando del internet y el formato pues está para que podamos llenar ya sea a mano o a computadora el título. Consulto, ¿debe ser lleno? O sea, ¿tenemos que presentarlo debidamente lleno o solamente la imagen? Sin llenar nada, sin llenar ningún, por ejemplo, dice Guatemala, espacio de espacio, o sea, ¿tenemos que llenar esos espacios o lo mandamos solo así resaltando lo necesario? Creo que sería mejor llenarlo. Y le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en un documento a cierto tiempo vista, ustedes tienen que poner ahí los datos para que realmente nos demos cuenta que es a cierto tiempo vista y no a cierto tiempo fecha, que puede cambiar, ¿sí? Entonces, sí es importante que le vayan llenando. Bueno, Linda. Entonces, ya con eso creo que tengo ya claro el tema. Muchísimas gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien. Bueno, vamos solo viendo las cosas importantes de la factura cambiaria para terminar. Los que se quieran retirar, pues se pueden retirar. Los que se quieran quedar a petición de los que quieren que terminemos, pues lo vamos a terminar. La factura cambiaria, ya saben, representa una compraventa. El negocio causal de una factura cambiaria siempre va a ser una compraventa de mercaderías que han sido entregadas real o simbólicamente, no importa, pero que ya han sido entregadas. ¿Verdad? Incorpora un derecho de crédito. El comprador debe devolver el título original debidamente aceptado y la aceptación implica que la compraventa ya fue perfeccionada. Los requisitos, los 5 de siempre: número de orden de título de librado, nombre del domicilio del comprador, denominación o características de las mercancías, precio unitario y total de las mercaderías. Y encima puede ser que si ustedes establecen que se puede pagar por abonos la mercadería que ustedes están comprando, el título de crédito también tenga que tener el número de abonos, la fecha de vencimiento de los abonos y el monto de cada abono, ¿sí? Acá la entrega, por ejemplo, es la entrega de la factura con la mercadería o no más de 48 horas después. La entrega de la mercadería es con la factura o dentro de los 3 días después. Y se puede enviar la factura por medio de correo certificado, ¿verdad? Y entonces se tiene que indicar en el correo certificado que efectivamente se entregaron las facturas y que se tiene que devolver un aviso de recepción, ¿verdad? Que tiene que ser devuelto al emisor de la factura, ¿sí? Si no se acepta la factura, queda obligado a firmar el recibido el comprobante de la entrega de mercadería. Devolución, ¿verdad? Tiene que devolver la factura ya aceptada, ¿verdad? En la misma plaza. Ya quedamos que la misma plaza, la explicación de la misma plaza es exactamente igual. Puede ser dentro de los 5 días siguientes a partir de que recibió la mercadería. Si es en diferente plaza, nos dan 15 días para hacerlo, ¿verdad? A partir del recibo de la mercadería, de igual manera. Y si no se devuelve, se entiende que no fue aceptada la factura cambiaria y hay que protestarla por falta de aceptación, ¿verdad? El protesto se tiene que levantar en los 2 días siguientes, igual si no paga la factura cambiaria. Se puede negar a aceptar la factura cambiaria si las mercaderías tenían avería, extravío, cualquier situación que haga que pues, no estemos conforme con lo que nosotros compramos y con lo que nos están entregando, ¿verdad? De ahí, esto es la misma. Acá. El protesto en la factura cambiaria es en la propia factura o en hoja adherida, acompañando el aviso de recepción o comprobante de devolución de las mercaderías. Y si no hay factura, se tiene que tener la declaración del protestante con copia de la factura fechada y firmada por el vendedor. ¿Ok? Las facturas cambiarias las emite la SAT, al igual que las normales, ¿verdad?
Solo se llenan ahí los datos de qué es lo que estamos haciendo, igual que cualquier factura. ¿Ok? Las cédulas hipotecarias, esos representan una parte alícuota de un derecho que está garantizado con una hipoteca, por eso se llaman cédulas hipotecarias, ¿verdad? Igual, son nominativas o al portador y se tienen que emitir por 100 o múltiplos de 100. ¿Qué otro título se tenía que emitir de igual manera? El de Ventures, ¿verdad? Se cancela mediante el depósito del capital, intereses y más cargos en un banco y debe extenderse una escritura de cancelación adjuntando los títulos. Si yo les pongo cuál es la condición o el requisito para extender una escritura de cancelación, se va a decir adjuntar los títulos. Muy bien. De ahí tenemos el vale. Los vales son los más fáciles, ¿verdad? Es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de los bienes o servicios y se obliga a pagarlos. O sea, nosotros recibimos el servicio y el otro lo paga. Nosotros recibimos el bien y el otro lo paga. No es que nos vayan a pagar a nosotros directamente, es que él va a pagar el bien o el servicio que nosotros vamos a recibir. ¿Ok? De ahí tenemos los certificados fiduciarios. En estos, pues, tienen que ser un fideicomiso, un contrato de fideicomiso que está autorizado o creado para emitir este tipo de títulos de crédito, ¿verdad? Y lo que da es un derecho sobre la parte alícuota de los productos o de los bienes fideicometidos, ¿verdad? La parte alícuota del derecho de propiedad o el derecho de venta de los bienes fideicometidos, ¿verdad? Y la parte determinada de la propiedad de un bien fideicometido, ¿verdad? Los requisitos, estos son menos, los 5 de siempre, más la mención de ser certificado o fiduciario, datos de la constitución del fideicomiso y la creación de los certificados, descripción de bienes fideicometidos, el avalúo de esos bienes, las facultades del fiduciario, los derechos de los tenedores y las condiciones del ejercicio del derecho que contiene el título, ¿verdad? Y la firma del fiduciario y de la autoridad administrativa que cree los títulos. De ahí, si es un bien inmueble, los certificados serán nominativos y el plazo del certificado no puede exceder al plazo del fideicomiso. Y ahí tenemos los bonos bancarios, que los bonos bancarios pues están regulados por su propia ley, ¿sí? Y son títulos de crédito que representan un derecho a recibir pagos periódicos a cambio de una cantidad de dinero entregada al adquirirlos. Son emitidos por los bancos, ¿verdad? Y son un tipo de bono de renta fija, ¿verdad? Tienen una rentabilidad preestablecida y las garantías se establecen sobre activos físicos del banco. Se rigen por leyes especiales y por el Código de Comercio. Terminamos, ¿ok? ¿Alguna duda? Muchas gracias, Linda, por su tiempo. Cualquier cosa, también les dejé el extracto del Código de Comercio que reguló todo lo que regula todo lo que hablamos. O sea, si ustedes quieren como que se les quede más, quieren ver, no vean solo la presentación, léanse ese documento para que ustedes vayan ahí tomando nota y se les va a hacer mucho más fácil del examen. Licenciada Sally. Perdone, Linda, por la hora, solo una preguntita. Usted dijo algo, si las mercaderías garantizan una deuda, se extiende bono de prenda. Si las garantías están así. ¿Y si no garantizan la deuda? Un certificado de depósito. Ah, ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Pero esos son solo los títulos que emiten los almacenes generales de depósito, ¿verdad? Sí, correcto, Linda. Gracias. Okay. Muy bien. Bueno, déjenme, solo les tomo una foto. Nos tomo una foto para que vean que sí recibimos clases. Y listo. Buenas noches, Lic. Con una consulta. Dígame. Fíjese que a mí no me quedó muy claro lo que es
el cheque cruzado con el cheque cruzado especial. Yo Ok. entiendo que el cheque cruzado es el que lleva 2 linitas, correcto, pero Sí. ¿y el especial? Ese no. Es el que lleva 2 linitas, pero que en medio de esas 2 linitas le tienen que poner un banco en específico. Entonces, por Esa es ejemplo, la si única solo lleva 2 diferencia. líneas, si solo lleva 2 líneas, es un cheque cruzado general y ese solo puede ser cambiado por un banco, cobrado por un banco, ¿ok? Ahora, si usted le pone cualquier banco, ¿sí? Ahora, si usted le pone las 2 linitas y le ponen adentro de esas 2 linitas o entre esas 2 linitas el nombre del banco, solo ese banco lo puede cobrar. Ah, correcto. Mire, pues, otra vez, vamos a ver si lo entendí. Mire, pues, yo he visto cheques cruzados que donde está el logo de la entidad bancaria le colocan 2 líneas. Eso quiere decir que solamente se puede depositar, ¿es correcto? Sí, y lo va a cobrar el banco, pero no es lo mismo poner 2 líneas y que justo en medio de esas 2 líneas aparezca el logo del banco, ¿sí? Ah, ok. Lo que tiene que poner si solo tiene las 2 líneas, se entiende como que es general, ¿sí? Ajá. Esas 2 líneas tiene que tener el nombre del banco para que se entienda que es un cheque cruzado especial. Ah, ok. Muy amable y muchas gracias, Arly. Muy bien, licenciada Flor. Buenas noches, licenciada. Y si las líneas pueden ir en cualquier parte del cheque, no necesariamente tienen que ir a atravesar completamente el cheque, pueden ser en cualquiera de los extremos. Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay... sí, María Fernanda. No tienen que buscar la nota del banco que dice no pagamos ese cheque. Sí. No, a veces solo lo ponen así como cheque protestado solo para que sepan que, pero eso es una imagen del internet, ¿va? Eso no, ajá, sí, no, tiene que ser la boletita del banco, ajá. Muy bien. Muy bien, los dejo ir a cenar. Los veo después de Semana Santa. Que reflexionen mucho, que se la disfruten bastante, descansen y no dejen de estudiar. Gracias por su tiempo, licenciada. Buenas noches, Linda. Buenas noches, licenciada. Feliz descanso. licenciada. Adiós. Feliz noche.